a la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses. ¿Sí me escuchan, hermanos? Creo que si no puede hermano Naúm subir el número 17. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Y si puede ser tan amable, mis hermanos, en reverencia a la palabra del Señor, vamos a leer primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estar leyendo el versículo 7 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor, ya todo lo tienen, primera Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12. Dice la palabra del Señor, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por la bella oportunidad que tú nos concedes de estar aquí en esta mañana. Gracias por las visitas que están en medio nuestro, Señor. Bendícelos. Gracias por traerles a este lugar. Yo ruego por ellos que tú obres en sus corazones, Señor, y que todos nosotros, el resto de nosotros, podamos ser animados, alentados por medio de tu palabra. Obra en nuestros corazones, calma nuestras ansiedades y ayúdanos siempre, siempre, Dios mío, a depender de ti. Guíanos y dirígenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, un llamado a los padres a ser líderes. Y en la mañana de hoy quiero animar a todos los padres a hacer su labor, a continuar haciendo su labor, ¿verdad? Que es una labor emblemática, una labor muy maravillosa. Y la Biblia, mis hermanos, ofrece una guía abundante por el ejemplo y la instrucción directa sobre el liderazgo. Desde el comienzo de la creación, nosotros vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, que Dios puso a Adán sobre Eva, el líder de Eva, ¿verdad? Para que fuera el esposo de Eva, y no solamente el esposo, fuera el líder de ella. Desde entonces le ha ordenado al esposo y al padre ser el líder, la cabeza, el sacerdote. A lo largo del todo el Antiguo Testamento, a nivel nacional, Dios ha utilizado patriarcas, sacerdotes, jueces, reyes, líderes militares para dirigir a su pueblo. Todas esas personas Dios las utilizó para dirigir a su pueblo. Y el Espíritu Santo revela directamente desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, Malaquías, la clase de liderazgo bueno y la clase de liderazgo malo. Entonces, en los evangelios, cuando usted y yo llegamos a los evangelios, después de Malaquías está Mateo, cuando llegamos a los evangelios, entonces aparece allí el líder más grande de todos los tiempos. ¿Cuál es ese líder? Jesucristo. Jesucristo entonces aparece en los evangelios. Y no solamente eso, Él escoge a 12 hombres comunes y corrientes y los prepara, los instruye, y esos 12 hombres igual agarraron y prepararon a otros muchos discípulos. Y le pasaron las mismas enseñanzas que le pasó nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, el liderazgo espiritual es una combinación de carácter y actividad. ¿Por qué? Porque en 1 Tesalonicenses, versículo 1 al 6, leemos sobre las virtudes del liderazgo ejemplares en la vida de Pablo, Silas y Timoteo. Y el liderazgo de estos hermanos, de estos hombres, estaba caracterizado por constancia, estaba caracterizado por la integridad personal, por una autoridad, por responsabilidad y sobre todo con humildad. Sin embargo, en este pasaje siguiente que leímos hace un momento, de los versículos 7 hasta el 12, el apóstol Pablo presenta las funciones externas del líder espiritual que es aprobado por Dios. Ahora bien, mis hermanos, después de dar una breve
introducción inusual como esta, permítame entonces poner este texto en su contexto. El contexto general de las palabras del apóstol Pablo en estos pasajes de 1 Tesalonicenses 2, 7 al 12, es que habían unos calumniadores que después que Pablo se fue de la ciudad, estos calumniadores, estos detractores, se habían encargado de difamar a Pablo. Se habían encargado de decir que Pablo era un charlatán, que Pablo era un abusador, un falso maestro que manipulaba a las personas para sacarle el dinero y beneficiarse de ellas. Y estas son acusaciones que estas personas estaban haciendo contra el apóstol Pablo. Silas y Timoteo son serias. Luego, después de saber que lo habían difamado, el apóstol Pablo les recuerda a los cristianos en Tesalónica la autenticidad, la legitimidad de su liderazgo y responde a esas acusaciones en los versículos del 1 al 6. Y yo quiero que usted lea conmigo los versículos 1 al 6 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros... Aquí el apóstol Pablo está presentando, como vimos, si usted ha leído el libro de Corintios, presenta una defensa. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Si usted va al libro de los Hechos, el capítulo 16, a partir del versículo 16 o 17 en adelante, usted se va a encontrar allí que Pablo y Silas fueron encarcelados. Y dice que lo llevaron a lo último del calabozo y le pusieron un cepo en los pies. Ahí está hablando Pablo en Filipo. Sigue diciendo el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. No es como aquellos detractores estaban diciendo que yo hice. No. Mi exhortación no provino de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, está presentando su defensa. No es como aquellas personas están diciendo de nosotros. No, nosotros servimos ante ustedes con integridad. Fuimos íntegros, fuimos siervos diligentes en llevarles el evangelio. No usamos palabras lisonjeras, no buscamos la gloria de nadie. E incluso no buscamos hacer carga a ustedes. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses no eran ricos, eran pobres. Si usted lee la historia de ellos eran esclavos. Se convirtieron al Señor y no tenían los recursos como en otras iglesias. Ellos dieron de la abundancia, como dice Pablo, de su pobreza una ofrenda al apóstol Pablo. Ahora bien, mis hermanos, en los versículos 7 al 12, el apóstol Pablo describe su liderazgo espiritual entre los cristianos de Tesalónica utilizando una metáfora, porque la Biblia está llena de metáforas, una metáfora sobre una madre y un padre. Sabiendo esto, mis hermanos, yo quiero que usted vea conmigo en primer lugar que ser un líder es más que dirigir. Ser un líder es cuidar. Y mire conmigo el versículo 7. Mire la palabra de Dios. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Mis hermanos, el apóstol Pablo fue uno de los grandes líderes del primer siglo. El apóstol Pablo servía a Jesucristo sin importarle los padecimientos que él hubiese recibido por causa de su fe. Si usted lee las Escrituras, el apóstol Pablo fue encarcelado, fue perseguido, fue azotado, padeció hambre y muchos males, pero esto no fue un impedimento para que el amor de Pablo por los hermanos menguara. Todo lo contrario, el amor del apóstol Pablo estaba fundamentado en su Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo sabía en quién había creído y su esperanza no estaba en los hombres ni en los hermanos, su esperanza estaba en Dios. Su esperanza estaba en Dios y a pesar de las duras pruebas, él estaba decidido a amar a estos hermanos, aunque le pasara lo que le pasara. Pablo comienza con un adversativo importante en el versículo 7 diciendo antes.
O sea, el versículo 7 está antes del versículo 6. Entonces, el versículo 1 al 6 tiene un contexto. Entonces, como ya habías dicho, antes, comparando la conducta de él y sus compañeros, Pablo, Silas y Timoteo, con el comportamiento pecaminoso de los falsos maestros. Pablo les recordó a los tesalonicenses que en lugar de operar y abusar como lo hacen los falsos maestros, el apóstol Pablo y ellos fueron como una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Antes se está comparando el carácter de ellos junto con el carácter de estos falsos maestros. Ellos se beneficiaban, nosotros no. Nosotros fuimos tiernos, como una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Y es importante, mis hermanos, que sepamos que ser un líder es más que dirigir a un grupo de personas. Ser un líder es cuidar de ellos. Ser un líder es velar por ellos. Ser un líder es pastorear sus vidas, suplir el alimento espiritual que ellos necesitan. Eso es ser un líder. Porque a veces pensamos que ser un líder es nada más dar órdenes. Esto no es un recinto militar, hermanos, donde damos órdenes. No, esto no es el batallón número alfa, el nombre alfa. No, aquí no estamos así. El apóstol Pablo era un hombre compasivo. Si usted lee a través de las escrituras y las epístolas, vemos que el apóstol Pablo era un hombre compasivo, con un corazón tierno, un amor abnegado. No podemos pensar del apóstol Pablo que él era un hombre apático, aburrido, que no amaba a la gente, que era desinteresado, apático con los hermanos y las necesidades de ellos. No, Pablo amaba a estos hermanos incondicionalmente hasta el punto que ilustra con esta metáfora de esta madre el amor que él tenía por estos hermanos. Él ilustra el amor de una madre que cuida, protege y alimenta a sus hijos. El amor del apóstol Pablo, queridos hermanos, nos revela algo que ha sido descuidado por muchos líderes y muchos pastores en nuestros días. Yo estoy consciente, y usted también es consciente, de que muchos pastores y líderes se han encargado de dar una mala imagen de lo que es ser un líder espiritual. Yo lo sé. Hoy los cristianos no tienen la confianza de ir donde sus pastores, donde sus líderes, porque estos lo tratan con apatía, lo tratan con remordimiento, no tienen tacto con ellos. Los condenan, lo tratan sin misericordia, no saben escuchar. Y obviamente la gente percibe eso, la gente no es tonta. Usted percibe cuando usted se acerca a una persona si esa persona tiene una buena actitud hacia lo que usted está comentándole. Somos creados a la imagen de Dios. Nosotros podemos ver las emociones involucradas en las demás personas. Permíteme decirle algo, mis hermanos, a todos los que estamos aquí en esta mañana, padres, líderes y no líderes. Mire, a la gente no le importa lo mucho que tú sepas, a la gente no le importa tus habilidades, a la gente no le importa tu carisma, a la gente no le importa nada de lo que tú hagas, hasta que ellos no se hayan dado cuenta lo mucho que ellos te importan a ti. A la gente no le importa eso. Tú puedes ser el mejor predicador, tú puedes ser el mejor cristiano, y si la gente no percibe que tú los amas, ellos no van a escuchar nada. Lo que tú hagas se le entra por aquí y le sale por acá, porque ellos no ven el amor que tú le tienes. Si las personas a las cuales tú quieres dirigir no se sienten amadas, no se sienten apreciadas por ti, no importa cuánto esfuerzo tú hagas, no importa cuántas vigilias, cuántos ayunos, lo que sea que tú hagas, al final nada de eso va a impactar sus vidas. Nada de eso va a impactar sus vidas, porque ellos no sienten amor. ¿O acaso no pasaba así cuando tú no recibías el amor de tus padres, que sentías apatía contra tus padres? Que ellos te decían algo y tú por tu rebeldía no le hacías caso. Pero cuando tú sabías que tus padres te amaban, que te mostraban cariño, tú lo escuchabas. Tú decías, mi mamá me dijo esto, yo voy a hacerle caso. Esta metáfora de esta madre ilustra perfectamente la clase de cuidado especial que recibieron los tesalonicenses, a diferencia de los malos detractores perversos que habían dicho cosas malas en contra de Pablo.
El apóstol Pablo va mucho más lejos aún al describir el amor que tenía por ellos. Mire conmigo el versículo 8, hermanos. Mire, léalo ahí. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos, el apóstol Pablo estaba dispuesto no solamente a entregarles la palabra de Dios, incluso estaba dispuesto a morir por ellos si fuera necesario. ¿Qué clase de amor, Y Pablo no está amando aquí a un hermano en la de sangre, a un primo, hermano en la fe, como usted y como yo. Pablo estaba dispuesto a sacrificar su propia vida con tal de que estos hermanos reciban la palabra de Dios. Tan grande es nuestro amor por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos, queridos padres. El apóstol Pablo utiliza esta metáfora aquí para que nos demos cuenta de lo que un padre y una madre haría por sus propios hijos. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por sus hijos? Ayer, si dependiera de mí, yo la estaría dispuesto a darla. Sean valientes. Esfuércense en que sus hijos conozcan la verdad. Esfuércense en que sus hijos conozcan el evangelio. Ellos no van a conocer la verdad en las escuelas. Ellos no van a conocer la verdad en esta sociedad secularizada. Ellos no van a escuchar la verdad en las universidades. Ellos la van a escuchar en la casa cuando tú se las enseñes. Ellos la van a escuchar en la casa cuando tú se las enseñes. Mire, no hay gozo más grande en la vida que ver a nuestros hijos caminar en la verdad. Como dice Juan en una de sus cartas. No hay gozo más grande que ver a tus hijos caminar en la verdad. Así se muestra el amor de un padre por sus hijos. En que estén dispuestos a pagar el precio que sea necesario pagar con tal de que sus hijos conozcan a Jesucristo. No hay precio comparable a ese. Mis hermanos, nosotros somos muy deterministas. Nosotros pensamos que si llevamos a nuestros hijos a una escuela cristiana, si nuestros hijos nacen en la iglesia, pues nuestro trabajo llegó hasta ahí. Pensamos que si hacemos eso, lo vendemos en una escuela cristiana, lo traemos a la iglesia desde pequeñito, lo presentamos, pues pensamos que mi trabajo como padre llegó hasta ahí, solamente es darle comida, cambiarle la ropa y ya. Si tú piensas de esa manera, querido padre, estás equivocado. Muy equivocado. Porque tú puedes poner a tus hijos en la mejor escuela del mundo. Tus hijos pueden nacer en ese templo. Y si tú no haces lo que tú tienes que hacer como padre, tus hijos se van a perder igual que todos. Se van a perder. Porque la salvación no se hereda. No, que mi mamá fue cristiana. No importa que tu mamá sea cristiana. Pero si tus hijos no se convierten a Jesucristo, se van a ir al infierno, aunque nazcan en la iglesia. Y somos muy deterministas a veces. Pensamos que si hacemos eso, mi trabajo llegó hasta ahí, ya yo tengo que darle comida, pamper y ropa, y juguetes, y todo lo que ellos necesiten para estar bien. Queridos hermanos, este asunto es de vida o muerte. Lo que tú hagas por tus hijos hoy determinará no solo su futuro, sino también su destino eterno. Lo que tú hagas por tus hijos hoy determinará no solo su futuro, sino también su destino eterno. Si tus hijos no escuchan la verdad, ¿quién más se la va a decir? ¿Quién más se la va a decir que tú mismo? Es tu responsabilidad, queridos hermanos. Es tu responsabilidad. Tener hijos, hermanos, es una bendición tremenda. Tener hijos es un llamado tremendo por parte de Dios. Y nosotros aquí vemos un amor ferviente del apóstol Pablo por el bienestar de esos hermanos, que fueran bien alimentados por la palabra de Dios, que fueran cuidados
porque él los amaba profundamente. Pablo amaba a estos hermanos. Pero tan grande era su afecto por los hermanos que Pablo no escatimó tribulaciones, no escatimó recursos, no escatimó nada. Él se entregó a ellos con una gran pasión, con un gran amor abnegado hacia estos hermanos. Un verdadero líder hace eso. Un verdadero líder no solamente da órdenes como si fuera un policía. Un verdadero líder se entrega a que estos hermanos, a que estas personas quienes Dios ha puesto bajo su cuidado reciban la palabra de Dios. Eso hace un líder. Un verdadero líder no escatima nada con tal de que los demás reciban el evangelio. Un verdadero líder no escatima tiempo, recursos, nada. Hermanos, papás, padres, no escatimes nada con tal de que tus hijos conozcan a Jesucristo. Todos nosotros cuando llegamos del trabajo lo que queremos hacer es sentarnos en el sofá, rescotar los pies, prender la televisión y comer y ver una película. ¿Sí o no? O a mí me pasa lo mismo. Yo soy el único aquí pecador. A todos nos pasa igual. Pero ¿sabes qué, hermanos? Que aun cuando tú llegues a la casa y tú estés cansado, que quieras ver una película, que quieras despejar la mente, no es malo. Pero hay unos individuos en tu casa que necesitan que tú los pastores, que necesitan que tú los guíes, que tú les enseñes. Y no es suficiente con lo que mamá haga. Gracias a Dios por las mamás. Pero esa no es la labor de la madre. Es del papá. La mamá lo cuida y lo protege. Pero el padre tiene que hacer su tarea, no es solamente trabajar para darle lo mejor a sus hijos, porque a veces muchos padres se esfuerzan en darle lo mejor a sus hijos, trabajando muchísimas horas y al final terminan faltándole lo más importante, ellos mismos. Entonces, ¿de qué vale tener iPad, carros, celulares último modelo, ropas, tenis, si su papá no está con ellos? De nada sirve eso. De nada sirve eso. El amor desinteresado de Pablo por los hermanos y su liderazgo eficaz nos debe a nosotros motivar a trabajar incansablemente por aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Nos debe motivar a nosotros a no querer escatimar recursos, escatimar tiempo ni nada, con tal de que nuestros hijos conozcan el evangelio. Por esto Pablo trabajaba arduamente para llegar hasta ellos, predicarle el evangelio y edificar las iglesias. Mire conmigo el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Oiga cómo empieza el versículo. Os recordamos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo. Recuerden que el apóstol Pablo había sido difamado por un grupo de detractores perversos que habían dicho que Pablo era un vividor, que Pablo era un engañador, un falso profeta y que se había aprovechado de la nobleza de los pobres hermanos en Tesalónica. Pero Pablo dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo. El amor que el apóstol Pablo tenía por estos hermanos no lo hizo escatimar horas de trabajo, no lo hizo escatimar recursos. Trabajó día y noche, dice el versículo, con fatigas, es decir, y trabajó incansablemente hasta agotarse físicamente con tal de que estos hermanos reciban la palabra de Dios. Eso hace un líder. Y acuérdense la metáfora que el apóstol Pablo está utilizando aquí, de una madre. Hermanos, si queremos ver frutos en nuestros hogares, debemos trabajar incansablemente. Debemos trabajar incansablemente, debemos trabajar arduamente. Imagínense al apóstol Pablo, después de un largo día de hacer tiendas, porque eso era lo que hacía, hacer carpas, y después de 12, 15 horas de trabajo, reunirse con un grupo de hermanos a predicarle la palabra de Dios. Es amor esto, ¿no? No media hora. Según vemos la vida del apóstol Pablo en la Biblia, nosotros podemos ver que Pablo era un hombre que se extendía mucho, que hablaba mucho y se preocupaba porque los hermanos entendieran el mensaje. Imagínense, 15 horas de trabajo todos los días. Aparte de eso, enseñarle el evangelio, la palabra de Dios a esos hermanos. Por eso Pablo decía, hermanos, acuérdense
que yo no me busqué lucrar de ustedes, yo no me quise beneficiar de ustedes, yo no quise ser una carga porque yo trabajé y Pablo y Silas trabajaron conmigo incansablemente. Como dice el versículo, noche y día, para no ser gravosos, para no ser una carga a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Miren, mis hermanos, las madres pueden estar súper agotadas. Las madres pueden estar aquí con el estrés sobre la cabeza después de un largo día de trabajo y aún así sacan fuerzas de donde no hay para cuidar a sus hijos. ¿Sí o no? Es así. Eso lo hace una madre. Las madres se entregan en cuerpo y alma por sus hijos. Con tal de que estos sean alimentados, sean cuidados, reciban todo lo que necesitan. El mismo apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros a través de esta metáfora que él se había entregado en cuerpo y alma a estos hermanos. Se había entregado como una madre se entrega hacia sus propios hijos. ¿Qué es ser un padre? ¿Ser padre es tener hijos? Yo no quiero darle fama al dicho popular que dice por ahí, usted lo conoce. Dice el dicho popular padre no es quien engendra, sino, dígalo, usted se lo sabe, el que cría, ¿verdad? El apóstol Pablo no fue el padre físico de estos hermanos, de hecho Pablo nunca se casó. Pero Pablo amaba incondicionalmente a estos hermanos, como una madre lo haría por sus propios hijos. Pero no es suficiente, mis hermanos, que le mostremos amor y cuidado a nuestros hijos. No es suficiente. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros un ejemplo. Mire conmigo el versículo 10. En segundo lugar, un líder vive a la altura de su llamado. Mire el versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, como todo líder, los líderes espirituales, los padres son son los líderes de la casa. El padre es el líder, el sacerdote de la casa, del hogar. Y como tal, entonces, como padres, ustedes deben de modelarle un ejemplo a sus hijos. Deben darle el ejemplo a sus hijos de un padre piadoso que tenga un carácter cristiano. Hermanos, metafóricamente nuestros hijos tienen un lápiz y un papel en sus manos, en blanco. Y el bolígrafo tiene mucha tinta, no se le gasta. Y ellos escriben ahí todo lo que papá hace. Todo lo que papá hace lo escriben ellos en ese papelito. Mire, una vez había un niño que la maestra llamó a su papá en la escuela, porque este niño cada vez que hacían algo se molestaba y dejaba a la gente hablando sola y se iba. Pues cuando llamaron al padre a la oficina de la escuela y comenzaron a darle la queja de su hijo, ¿sabe lo que hizo el papá? Se paró enojado y se fue y dejó a la directora hablando sola. Saquen ustedes la conclusión. ¿De dónde este muchacho aprendió eso? ¿De su papá? Él no lo vio en una serie de películas. Lo vio en su casa. El apóstol Pablo había dado un buen ejemplo a estos hermanos de Tesalónica y servía a Dios con limpia conciencia. Él decía, vosotros sois testigos. Y no solamente ustedes, Dios, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros los creyentes. Miren, mis hermanos, como un padre espiritual para estos hermanos, él se había propuesto mostrarle un ejemplo a estos hermanos. Pablo se había propuesto demostrarle a los hermanos de Tesalónica lo que él le había dicho por medio de las cartas. No es solamente tú decirle, muchachito, haz esto, es darle el ejemplo. Tú siempre llegas tarde a la escuela. ¿Por qué el niño siempre llega tarde a la escuela? ¿Porque él quiere? No. Porque el papá siempre llega tarde. Hermanos, no hay que ser muy inteligentes para sacar esas conclusiones. Como dice el dicho, de tal palo,
Tal astilla. Hermanos, yo quisiera que usted vea conmigo 3 cualidades del carácter de Pablo, Silas y Timoteo en estos versículos. En primer lugar, ellos se habían conducido de manera santa ante los hermanos. El término traducido aquí, santa, significa piadosamente, devotamente. Ellos vivieron una vida consagrada a Dios. Ellos vivieron santamente. Ellos no se comportaron santamente. Ellos no se comportaron santamente, sino que su estilo de vida estaba caracterizado por una vida santa. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No es comportarnos santamente, es vivir santamente. Porque una cosa es aparentar santidad. Dios te bendiga, hermano. Alabado sea Dios. Y venir a la iglesia y para darle esa imagen a tus hijos y a los hermanos. Yo amo a Dios. Y hago esto y aquello. Pero cuando llegas a la casa te transformas en otra gente. No es eso que el apóstol Pedro está diciendo aquí. En segundo lugar, la segunda cualidad es justa. Se refiere a cómo tú respondes a la ley de Dios en tu relación con Dios y con tus semejantes. Ellos vivieron para la gloria de Dios. Pero también ellos servían a los demás con un amor desinteresado. La tercera cualidad es irreprensiblemente y se refiere a la reputación tuya delante de otras personas, que tú no tengas cola que te pisen. A eso es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Le vuelve a recordar a los hermanos que Dios es testigo y ellos también de la manera en que ellos se habían conducido. Ellos no actuaban como los detractores perversos que ya le había dicho al inicio, que se lucraban de la nobleza de los hermanos, querían beneficiarse. No, Pablo no hacía eso. Pablo los cuidaba y ellos estaban conscientes, los hermanos en Tesalónica estaban conscientes del buen testimonio que Pablo, Silas y Timoteo le habían dado a estos hermanos. Mire cuán importante es ser íntegro. Ellos no tenían temor de defender su integridad porque delante de Dios y delante de los hermanos, ellos dieron testimonio de la manera en cómo ellos debían de vivir. ¿Usted tiene temor de que sus hijos digan un día en la iglesia cómo usted se comporta en la casa? Pastor, y mi papá hizo esto. Y mi papá le dijo eso a mi mamá. Pobre niño al llegar a la casa. Pobre niño, ¿verdad? Hermanos, tú debes ser un buen ejemplo para tus hijos. Tú debes ser un buen ejemplo para aquellos que Dios ha puesto a tu cuidado. Tú debes ser un buen ejemplo, un padre íntegro que sostienes lo que dices y que vives conforme a lo que tú profesas, decir, creer. Yo soy cristiano, pues yo soy cristiano no solamente en la iglesia, yo soy cristiano en mi casa, yo soy cristiano en el trabajo. Ser una persona íntegra es ser transparente. Ser íntegro es esto. Si yo digo que la camisa del hermano aquí, José, mi tocayo, es fea, y él llega y el hermano me pregunta, ¿qué era lo que usted estaba diciendo, pastor? No, que él tiene una camisa bonita. Eso no es ser íntegro. Ser íntegro es decir, no, que yo estaba diciendo que la camisa del hermano es fea. Y no es fea, hermano, para que no vaya a pensar. Eso es ser íntegro, que tú sostengas lo que tú dices sin temor a enfrentarte a lo que te vayas a enfrentar. Mis hermanos, el modelo bíblico a seguir es este. Ellos eran hombres ejemplares en todos los aspectos y una integridad santa es la clave para nosotros formar hijos con un carácter cristiano. Los padres piadosos deben estar firmemente, constante, comprometidos a vivir una vida santa, justa y piadosa e irreprensiblemente delante de sus hijos y delante de los demás. Cuando tú demuestras integridad, cuando tú demuestras valor moral, cuando tú demuestras fuerza de convicción, tú le estás dando a tus hijos la oportunidad de imitar eso que tú estás haciendo. Pero si tú eres un mentiroso, pues tus hijos no van a hablar la verdad. Ellos van a decir mentiras. De hecho, ellos nacen diciendo mentiras desde pequeños, nadie le enseña, pero ellos la van a perfeccionar con el ejemplo que le demos.
Mis hermanos, cuando tú demuestras eso, le damos la oportunidad a nuestros hijos de que ellos imiten nuestro carácter. Pero, todo empieza cuando tú como padre marcas las pautas para tus hijos y eres ejemplo de integridad. Y eso no se aprende en la iglesia, eso se aprende en el hogar. En el hogar es que eso se aprende, queridos hermanos. Criar hijos en esta generación es un desafío. Criar hijos en esta generación es un gran reto porque estamos viviendo en una generación que piensa que Dios es un estorbo. ¿Sí o no? Sí. Criar hijos en esta época es difícil. Y tú y yo debemos estar conscientes de la lucha que se está librando en el corazón de nuestros hijos. Debemos estar conscientes que hay una lucha, hay una guerra ahí. No solamente querer arreglar la conducta, que se comporten bien. Porque a veces queremos que nuestros hijos sean robots. No buscamos una conducta externa, buscamos un cambio interno en el corazón. Eso es lo que debemos procurar. Porque yo puedo formar un robot. A esto lo haces, a esto, aquello y lo hace. Párate y en su espíritu dentro de él está sentado. No queremos eso, hermanos. A veces nosotros queremos ver que la gente, que los demás vean que fulano se comporta bien, que fulano hace el otro bien, cuando su corazón está muy lejos. Nuestra vida debe ser coherente con lo que profesamos. Nuestros hijos no son tontos. Nuestros hijos saben la manera en cómo tú te comportas en tu casa y cómo tú te comportas en la iglesia. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Y tenemos que ser íntegros. Padres íntegros, padres responsables, al mostrarles el evangelio a través de una vida que ha sido transformada. No es solamente decirle que se arrepientan, es mostrarle que yo como padre me he arrepentido y se lo he mostrado. Alguien decía, hablando sobre las versiones de la Biblia, y este hermano decía, a mí me gusta cómo mi mamá lee la Biblia, es la mejor versión de todas. Y le dijeron, ¿cómo tu mamá lee la Biblia? Bueno, mi mamá lee la Biblia practicándola. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que ser los hombres que Dios quiera que nosotros seamos. Ser el líder que Dios quiere que nosotros seamos. Porque tú vas a dar cuentas a Dios por tus hijos, por tu familia. Hermano, tú vas a dar cuenta. Tú tienes una pequeña iglesia en tu casa. Y si tú no la cuidas, si tú no la proteges, si no buscas darle todo lo que ellos necesitan, lo vas a perder. Esa es tu iglesia. Ese es tu primer ministerio. Hermanos, ministerios hay muchos, pero familia hay una sola. Solo una. Usted puede servir en todos los ministerios de la iglesia, en todos. Pero si usted descuidó a su familia por el ministerio, lo perdiste todo. Lo perdiste todo. Lo perdiste todo. Tus hijos no solamente necesitan, hermanos, seguir un buen modelo de un padre. Ellos también necesitan instrucción. Ellos necesitan amor. Ellos necesitan un modelo, pero también ellos necesitan instrucción. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. En tercer lugar, un líder cumple con su llamado. Versículo 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Mire cómo dice la versión de las Américas. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Oye esta palabra, implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Queridos hermanos, como líder espiritual tú tienes una gran responsabilidad. Tú tienes un gran deber delante de Dios y es enseñar a tus hijos, a tu familia, porque tú eres el sacerdote que Dios ha puesto en ese hogar. Imagínense, hermanos, que yo descuide mi familia por la Iglesia Bautista Vida Nueva. Que mis hijos se pierdan y que yo un día le vaya a decir a ustedes, hermanos, a sus hijos no le hagan esto, cuiden a sus hijos, enséñenles a sus hijos. Usted me va a decir, pastor, pero usted no es el mejor ejemplo para decir eso. De hecho, mis hermanos, uno de los requisitos para ser pastor, dice la Biblia en 1 Timoteo 3, versículo 3 y 4,
que es necesario que el pastor gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a pretender cuidar, dirigir la iglesia de Dios? La palabra de Dios, hermanos, es infalible. ¿Usted cree eso? La palabra de Dios es suficiente. ¿Usted cree eso? La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es suficiente para la fe, para el discipulado, para la edificación de la iglesia. Es suficiente para todo. Es suficiente para dirigir una iglesia. Es suficiente para dirigir a mi familia. Es suficiente para todo. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si tú quieres enseñar a tus hijos a que sean hombres de Dios, enséñale este libro. Y es suficiente. Pero no solamente enséñaselo, modélale lo que dice ese libro. Modélale lo que dice ese libro. Porque entonces tú y yo estamos criando hombres y mujeres que no quieren saber nada de Dios porque tú y yo no se lo demostramos. Como padres, usted y yo tenemos la tarea más emblemática y extraordinaria de todos los tiempos. ¿Cuál es esa tarea? Instruir a nuestros hijos, a nuestros pequeños hijos, en la palabra de Dios. Que conozcan la verdad de Dios. No se va a resolver esto llevándolo una hora a la clase bíblica. Requiere tiempo. Requiere tiempo de conversación. Padres, cuando tú llegas del trabajo, hay cosas que se están lidiando en el corazón de tus hijos y no es simplemente llegar a acostarse. Habla con ellos. Debes aprovechar cuando ellos quieran hablar, no cuando tú quieras hablar. Porque si tú siempre quieres hablar, no le vas a dar a ellos la oportunidad de acercarse a ti. Cuando ellos quieran hablar contigo, hermano, suelta lo que estás haciendo. Si estás hablando conmigo, me dice, pastor, lo llamo ahorita. Y aprovecha ese momento que es valioso. Porque esos momentos son oportunidades que Dios te da a ti para tú formar el carácter de tus hijos. Y esos momentos son únicos. Si tu hijo está rebelde, no solamente busques las cosas que tú en tu ira quisieras que él dejara de hacer. Trabaja con el corazón. Porque sabe que cuando él salga de la casa, ya él no te va a ver a ti. Él va a hacer lo que quiere hacer, porque el problema no lo resolviste. Como si tuviera un problema aquí de una llaga y tú le des Tylenol para el dolor. Y no le des antibiótico. Eso es lo que estamos haciendo cuando no resolvemos el problema del corazón. Y debemos resolver ese problema, no la conducta. La Biblia dice, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo problema, queridos padres, es aquí donde nace. No nace solamente de las circunstancias, circunstancias formativas, influencias formativas. No que me crié en un espacio muy pobre, muy reducido, o que yo siempre fui pobre y que mis hijos nunca fueron a la escuela. Eso no hay excusa para tú formar hombres y mujeres de Dios que amen a Dios. El apóstol Pablo dice, así como el padre a sus hijos exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Veamos estos elementos del liderazgo de un padre, haciendo un breve comentario de cada uno de ellos, rápidamente. En primer lugar, hermanos, un padre exhorta al dar instrucción. El término exhortábamos se refiere a acompañar o empujar a alguien hacia una línea de conducta específica. Un padre acompaña a sus hijos y los guía hacia la conducta correcta. Y esta instrucción debe hacerse por medio de una exhortación o una persuasión apasionada. Mi hijo, yo sé por qué te lo estoy diciendo, hazme caso. Yo soy tu padre y te lo estoy diciendo porque te amo. Díceselo. No hay un proverbio en la Biblia que dice, el sabio mira el mal, ¿y qué hace? Y se aparta. ¿Más qué hace el necio?
lo recibe el daño. En segundo lugar, un padre alienta por medio de la motivación. Un padre también debe alentar, es lo que dice el versículo 11. Alentar a sus hijos en ese momento cuando la instrucción se convierte en una motivación. Un padre debe apelar a la conciencia, las emociones y la voluntad de sus hijos y motivarlos a tomar las decisiones correctas. Como padres, queridos hermanos, debemos motivar a nuestros hijos a decirles que va a ser difícil, a instarlos a seguir haciendo las cosas correctas. Porque siempre, hermanos, hacer las cosas malas es el camino más fácil. Hacer lo correcto será difícil, pero es lo mejor. Decir una mentira te puede a ti evitar un problema. ¿Sí o no? Es lo más fácil. Pero decir la verdad te va a costar posición, te va a costar quizás que te expulsen, pero es el mejor camino, porque estamos honrando a Dios. Un padre, en tercer lugar, implora por medio de su testimonio. Finalmente, mis hermanos, un padre debe comprometerse a implorar. Es lo que dice la versión de las Américas. Exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Implorar a sus hijos, la palabra griega aquí es malturomenoi, y significa dar testimonio o ser testigo. Por ejemplo, cuando usted como padre va donde sus hijos, usted le dice, mi hijo, ¿te puedo decir algo? Sí, papi, dime. Mira, yo te puedo asegurar que si tú tomas esa decisión, te va a pasar esto y aquello. Porque ya yo lo viví. Si tú lo haces, te va a pasar eso. No lo hagas. No, papi, que no lo hagas. Porque a veces los hijos quieren saber más que los padres, más que uno. Un padre implora a sus hijos por medio del testimonio o ser testigo, es lo que significa la palabra aquí, implorábamos. Yo no quiero que tú caigas o que a ti te pase lo mismo que a mí me pasó. Eso hace un padre por sus hijos. ¿Sí o no, hermanos? Usted se lo enseña a sus hijos. Usted no habla con sus hijos, si se lo dice. Mijo, si tú haces eso, te va a pasar esto. Porque ya yo viví por eso, ya yo soy mayor que tú, yo veo más que tú, yo sé, yo soy viejo, pero no tonto. Yo te lo estoy diciendo porque soy tu papá y te amo y estoy viendo que si haces eso, te va a pasar esto. Eso hace un padre por medio de la exhortación. De esa manera, mis hermanos, es como un padre guía a sus hijos, al exhortarlos, alentarlos e implorarles. Mis hermanos, usted debe de estar involucrado en la vida de sus hijos. Debe de estar involucrado en la vida de sus hijos, de cada uno individualmente, no colectivamente. Vamos, niños, todos juntos a leer la Biblia. Sí, léela con todos ellos, pero ora individualmente con cada uno de ellos. Enséñale, porque hay una lucha que se está librando en sus corazones. A veces hacemos favoritismo con nuestros hijos y eso no está bien, queridos hermanos. Debemos tratarlo a todos igual. Igual, porque Dios no nos trata diferente. Dios no me va a tratar a mí como soy pastor diferente a usted. Todos delante de Dios somos iguales. Y si hacemos eso, estamos dañando su corazón. Lo estamos dañando porque no queremos que ellos sigan el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, debe enseñarle a tus hijos que todo pecado tiene consecuencias. A esto, porque si haces esto me voy a enojar contigo. ¿Ok? ¿Resolviste el problema? No, él va a hacer eso porque a ti no te gusta. Pero si tú le dices a tus hijos, mira, no hagas eso porque eso es pecado y a Dios le ofende el pecado y Dios castiga el pecado, es diferente. Si yo le digo a mis hijos que están jugando con un solo juguete y están llorando los dos, usted sabe que eso pasa y pasa con los míos. ¿Qué sería lo útil decir aquí? ¿Quién lo tenía primero? Aquí no es un asunto de justicia, queridos hermanos. ¿Quién lo tenía primero? Ese no es el problema. El problema es que hay un corazón egoísta que solamente piensa en él, que no le importa cómo el otro se vaya a sentir y él quiere jugar él y nadie más. Y no debemos ser jueces, debemos pastorear esos corazones. No es decirle quién lo tenía primero, es no seas egoísta,
El egoísmo es pecado y a Dios no le agrada el pecado. Y tus hijos van a escuchar el evangelio desde chiquititos, hermanos. No cuando vengan a la iglesia, desde pequeños ya le estás enseñando el evangelio. Que el pecado ofende a Dios y que hay que arrepentirse y pedirle perdón. Ese es el evangelio. Y se le enseña desde la casa. No se le enseña en la escuela, no se le enseña en la iglesia, en el hogar. En el hogar, hermanos. ¿Cuál es el propósito aquí de exhortar, de alentar y de implorar a tus hijos? El versículo 12 nos da la razón. El versículo de la versión de las Américas dice: para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Ese es el propósito de tu exhortar, alentar e implorar a tus hijos. Que tus hijos anden, vivan como es digno de Dios. Como a Dios le agrada. Un padre tiene sus ojos en el producto final de la paternidad. Él mira hacia el futuro. Él mira, yo quiero que mi hijo se convierta en un siervo de Dios. Y trabaja duro desde ahora. No mires hasta tus narices, hermano. No tengas miopía. Mira hacia el futuro en que tus hijos se pueden convertir con el ejemplo, con la instrucción, con las enseñanzas que tú le estás dando. Tus hijos no necesitan juguetes, carros, no necesitan nada caro. Tus hijos necesitan amor, instrucción de tu papá. Eso es suficiente. ¿De qué le vale tener un cuarto lleno de juguetes si su papá no pasa tiempo con él? De nada. No sirve de nada. Y esos esquemas se van repitiendo porque así hemos aprendido. Y no tenemos, y como no conocíamos a Dios en aquel tiempo, entonces hacíamos las cosas así. Pero cristianos, hermanos en Cristo, hay esperanza. Hay esperanza para usted romper esos esquemas, ese historial familiar. Hay esperanza en Cristo. Porque ahora usted conoce la palabra de Dios. Ahora usted puede trabajar. Ahora usted puede ser diligente, comprometerse como padre a hacer su trabajo. Eso hace un líder. Seamos valientes y prediquémosles el evangelio desde casa, las buenas nuevas de salvación a nuestros hijos. Hermanos, en conclusión, algunos de ustedes dirán: gloria a Dios, qué bueno. Permítanme leerles el discurso final de la película Reto de Valientes, la película que presentamos hace unos viernes aquí. Dice de la siguiente manera: como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de estos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que sus padres, mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a sus hijos a que sus hijos sobrevivan. No es su misión que carguen por sí mismas con todo el peso. Gracias a Dios por ella. Hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda de eso. Como saben, a principios de año mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente a hacer lo que le haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolo, siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe de amar a sus hijos, buscar ganarse su corazón, debe protegerlos, discipularlos, enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarle a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padres son responsables ante Dios sobre la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos frente al volante y despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno.
como lo tiene en la vida de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza de aplicar. En cambio, vivirán para ellos mismos. Desperdiciarán cada oportunidad de dejarle un legado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días para amar a Dios y enseñarles a nuestros hijos que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar, esta decisión ya fue tomada. No pregunte quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historial familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea por esto. ¿Dónde están los valientes?, decía él. ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios nos ha hecho a nosotros y decir, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Queridos hermanos, ¿qué vas a hacer tú como el líder espiritual de tu casa? No dejes la carga a la iglesia, a la escuela, que te eduquen a tus hijos. Hazlo tú. Tus hijos te necesitan desesperadamente. Tus hijos no necesitan cosas materiales. Ellos necesitan el amor de un padre. Y a lo mejor tú dirás, pastor, es que yo no tuve un padre que me diera eso. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios, un ejemplo supremo de un Padre celestial que nos ama a nosotros incondicionalmente. Y de ese Padre sí podemos nosotros aprender. A aprender a ser fuertes y valientes. A ser padres diligentes. Pero mis hermanos, necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes y reconocer que necesitamos la ayuda y la asistencia de Dios. Porque si somos orgullosos, vamos a decir que estamos bien, que no pasa nada, que nuestros hijos están bien, cuando en verdad están luchando. Luchas grandes, peligrosas. A mí me pasó, hermanos. A mí me pasó. No fue una vez que intenté contra mi vida. Fueron muchísimas veces. Pero Dios tenía un propósito mayor. Si yo hubiese hecho eso, usted no me estaría viendo hoy. Es cierto. Yo no tuve un padre ahí, un mentor que me dirigiera y me aconsejara como un niño lo necesita. Sí, yo tuve un padrastro. Pero a veces muchos padrastros piensan que son padrastros, no padres. Y aunque ese no sea tu hijo, tú eres el responsable delante de Dios por la vida de ese muchacho. No importa que tú no lo hayas engendrado, no importa que no lleve tu ADN en la sangre, es tu responsabilidad enseñar a ese niño, a esa niña. Si tú no tienes el ejemplo de un padre, te puedo decir que hay esperanza. Y lo podemos ver a través de las Escrituras. Jesucristo puede ser el Padre tuyo. De hecho, dice la Biblia en el libro de Corintios que Dios es el Padre de toda consolación.
Él es quien nos puede consolar a nosotros. Cuando tú no tengas consuelo, queridos hermanos, jóvenes, Él es el Padre que te puede consolar. Él es el Padre que puede darte esperanza. Pero necesitamos ser humildes, hermanos, para reconocer nuestro pecado, para reconocer que como padres hemos fallado. Necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer que hemos fallado y que no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y pedirle perdón a Dios por nuestro pecado. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza, hay perdón, hay oportunidad para tú poder influenciar la vida de tus hijos ahora. Cuando tus hijos salgan de la casa, no vas a tener las mismas oportunidades. Aunque tus hijos sean unos adolescentes fuertes que no cogen cuerda, no cogen dirección, no pierdas la fe. Hay oportunidad. Cuando ellos se vayan, padres, el nivel de influencia sobre ellos será poco. Ellos te pueden hacer caso, como usted le hace caso a sus padres, de vez en cuando, los casados. Cuando sus padres le dan un consejo, sí mamá, yo sé, pero usted muchas veces no le hace caso, porque ya usted vive su vida. Pero el nivel, la oportunidad para influenciar a esos pequeños es ahora. Es ahora, padres, de hacer ese compromiso con Dios y decir, yo me comprometo a hacerlo, yo lo haré. Ser padres es una tarea que nunca termina. Yo conocí una señora, escuché de una señora de 90 y pico de años que decía que estaba muy preocupada por su hijo, que su hijo le daba muchos dolores de cabeza. Pregunte cuántos años tenía el hijo. 70 y pico de años. Oiga, a los 70 y pico de años, un hijo dándole dolor de cabeza a una madre. Increíble, pero cierto. Ser padres es una tarea que nunca termina. Y es una labor, hermanos, maravillosa. Porque tú puedes, los hijos tuyos son prestados. Dios te lo da a ti para que tú lo formes conforme a la imagen de su Hijo. Haz la obra que Dios te ha llamado a hacer en tu casa, luego en la iglesia. La iglesia puede esperar, tu casa no. La iglesia y los ministerios pueden pararse, hermanos. Dios no se va a enojar con que tú pares un ministerio. Pero Dios sí se va a enojar si tú descuidas a tu familia. Eso sí va a pasar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por darnos la oportunidad de ser llamados tus hijos. Tú eres nuestro Padre.